Queridos hermanos, celebramos hoy en la Iglesia la fiesta de la bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora del Rosario. En ella descubrimos una verdadera, probablemente la única verdadera escuela de oración, de tantas cosas maravillosas que Nuestra Señora es para nosotros una probablemente de las más hermosas, quizá incluso la más importante que como madre hace con nosotros, es la de enseñarnos a orar. Y solo se le puede enseñar a orar a quien no sabe. Y si somos medianamente humildes y un poco honestos con nosotros mismos, no importa cuántos años llevemos en esto de la Iglesia y de la vida cristiana, la vida religiosa, contemplativa, el sacerdocio, la vida seglar, si somos un poco humildes reconoceremos que cuanto más vivimos, menos sabemos orar y menos o más reconocemos que no sabemos de esto de la oración. Y por eso precisamente, como los discípulos le piden a Jesús en el capítulo 11 de San Lucas al comienzo, le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Venir aquí es venir a aprender a orar. Vivir tras las rejas de un monasterio es pedir cada día, mendigar cada día la gracia de la oración. Yo no sé orar, pero tú sí sabes orar, enséñame a orar. Yo no sé quién les enseñó a ustedes a rezar el primer Ave María, pero muchos de nosotros probablemente aprendimos la primera Ave María en los brazos, en el regazo, sobre las rodillas de nuestras madres. Fueron maestras de oración. No nos enseñaron a rezar el Ave María en ningún noviciado, en ningún seminario. Ya veníamos enseñados. Nos enseñó una madre. Por eso, para nosotros esta mañana es esta una maravillosa oportunidad para decirle a ella con humildad de corazón: Señora, no sé rezar, enséñame a orar. La oración es probablemente lo más misterioso de la vida de una persona, porque es lo que define nuestra relación con Dios. ¿Y quién puede explicar cómo es a día de hoy o cómo fue hace años mi relación con Dios? Si hay algo misterioso en esta vida es quién es Dios en mí y quién soy yo para Él y cómo nos relacionamos Él y yo. Pero sí que hay unos síntomas, un diagnóstico, y es precisamente el pasaje del Evangelio que hoy se nos ofrece, cuando el maestro de la ley le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento principal de la ley, y le dice una sola palabra: amarás. Yo no sé cómo es la oración de ustedes, y la gente no lo sabe. Las hermanas en comunidad, mis hermanos de presbiterio, tu familia no sabe cómo es tu oración, tu relación con Dios, que es muy misteriosa, muy escondida y muy silenciosa. Pero lo que sí saben los que viven con nosotros es si amamos o no amamos. Y la oración no consiste en rezar. Paradójicamente, la oración consiste en amar. Quien ama, ora. Quien ora, ama. Porque en definitiva, orar es amar. Y a fin de cuentas, si rezo mucho, si paso muchas horas en la iglesia y voy a misa todos los días y recibo los sacramentos con frecuencia, cosa que es maravilloso, en definitiva, lo que pase aquí dentro, lo que pase frente al sagrario, lo que signifiquen los sacramentos en mi vida, es si di un rodeo para no atender a mi hermano caído, si pasé de largo, si me hice el desentendido. Y ya nos lo dice la gente que sabe que somos gente de iglesia. Sí, tú mucho orar, pero luego no nos dicen esas cosas algunas veces, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras comunidades. A fin de cuentas, orar no sirve para nada si no sirve para amar. Y los demás
ese segundo mandamiento que es semejante al primero, del que no se sabe nada, de si amamos a Dios o no amamos a Dios, la gente no lo sabrá jamás. Lo que sí sabe es si amamos a nuestros hermanos. Si ante el hermano caído en toda la humanidad nosotros nos detenemos o hemos pasado de largo. Y dentro de una comunidad monástica se puede uno detener ante la hermana caída o puedo pasar de largo y dar un rodeo. En el matrimonio, en la familia, en la calle, en el trabajo, en la vida de cada día, bien que uno puede pasar de largo. Cuando el hermano tropieza, cuando está enfermo, cuando está solo, cuando ha metido la pata, cuando las cosas van mal, qué fácil es pasar de largo y seguir con nuestros rezos y nuestra vida cristiana. Por eso, en definitiva, la liturgia, la oración, no sirve para nada si no produce caridad. A fin de cuentas, de eso será el juicio final de los que están a un lado de la reja y de los que estamos al otro lado. Que tuve hambre, que tuve sed, que estaba desnudo, que estaba en la cárcel, que viniste a verme, que me diste de comer, que me vestiste, que me acompañaste, que reconociste el rostro de Cristo, que dices que reconoces todas las mañanas en el rostro de la Eucaristía. La Madre Teresa de Calcuta decía tantas veces a sus hermanas: solo hay un Jesús, el que a primera hora del día se nos da como pan de vida para nuestra hambre, y aquel que nos da el pan para que nosotros le demos de comer a Él en el hambriento. Pero poco reconozco el rostro de Cristo en el pan de vida sobre el altar si no soy capaz de reconocer el rostro hambriento de Cristo en los hombres, mis hermanos. Por eso, que este misterio de oración, del que sabemos tan poquito y del que entendemos cada vez menos, se vaya haciendo visible precisamente en nuestra caridad con los hombres, nuestros hermanos. La oración del rosario es precisamente la oración del que no sabe orar. Así enseñó la Santísima Virgen María en Lourdes a Bernardita a rezar, o en Fátima a aquellos 3 pastorcitos. La oración del rosario, la oración del que no sabe orar, pero que dejándose enseñar por María descubre que en definitiva lo más sencillo es entender que orar es amar.